tardes. Gracias por la invitación. Soy el profesor Pablo Widerbos del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. A día de hoy dirijo el grado en Relaciones Internacionales en la misma universidad. Definitivamente sí que influye. Los medios de comunicación son a la vez corporaciones, por tanto, tienen intereses en relación a estos procesos. Dependiendo de cómo se configura la existencia de estos flujos migratorios especiales, la sociedad receptora tendrá unas u otras reacciones. Debemos destacar que en el caso de la última crisis de refugiados importante aquí en Europa, aquella que tuvo lugar entre los años 2015 y 2016, los medios de comunicación ciertamente procuraron ser responsables, aunque en algunos casos concretos se procedió a una alarma, a instaurar una especie de situación de alarma que no estaba meritada por la situación que de hecho vivíamos. Si nosotros comparamos lo que fue aquella llegada masiva de inmigrantes, fundamentalmente de Medio Oriente, pero también de África, nada tiene que ver con números, con lo que ha sucedido en otros momentos de la historia. Incluso pensando cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos de nuestros inmigrantes de Europa buscaban oportunidades como refugiados en otros continentes. Es esta una pregunta muy interesante como el resto. Hay momentos en los que pareciera que la situación de alarma solo puede ser creada a partir de comentar que está llegando de manera acelerada un grupo de personas que hasta hace poco tiempo no llegaba. Naturalmente, a día de hoy, ¿qué ha sucedido? La irrupción de la pandemia ha conquistado las cabeceras de periódicos, de televisiones, de radios y de hecho también ha detenido el flujo migratorio, al menos temporalmente, durante los primeros meses del confinamiento. Todo, aquí en Europa y en otros continentes, se centró en difundir la grave crisis sanitaria como consecuencia de la irrupción de esta enfermedad y pues bien, nos hemos olvidado de cuántos potenciales refugiados llegaron antes, de la reversión en los flujos migratorios que tuvo lugar durante ese tiempo. Y de hecho, a día de hoy, que nuevamente los colectivos de personas que pretenden obtener el estatus de refugio están llegando de manera incremental, no observamos la misma prioridad, la misma cobertura que existía justo antes, inmediatamente antes del inicio de la pandemia. Pues bien, depende de los momentos, depende de la agenda del medio, depende de las relaciones políticas que los medios tengan, de intereses empresariales que se escondan detrás de sus prioridades. Estas variables pueden ser consideradas aquellas que provocan el que los medios prioricen o no a la llegada de los inmigrantes, en este caso refugiados, en sus cabeceras. Muy buena pregunta. Cuando ellos hablan de esto, hablan de una llegada inesperada, poco frecuente, de inmigrantes de regiones de fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea tenemos dos categorías migratorias, la intraeuropea y la externa a la Unión Europea, la que está vinculada a nacionales de terceros países. Cuando los medios de comunicación aquí en Europa hablan de crisis migratoria, se refieren a lo segundo. En sentido estricto, Europa no es receptora de las grandes masas de flujo migratorio. A día de hoy, el 80% de los refugiados se encuentra en países en donde existen crisis vinculadas a la provisión de alimentos. Naturalmente, Europa no se encuentra dentro de ese 80% de países. Al mismo tiempo, los refugiados se encuentran ellos en países que conforman mayoritariamente en un 85% el grupo de países en vías de desarrollo. Y los refugiados generalmente se encuentran en países vecinos al país del cual han escapado. A día de hoy, por ejemplo, los países que tienen mayor cantidad de población refugiada son Turquía, este país euroasiático muy cerca de Medio Oriente, de alguna manera podemos decir que su parte oriental, asiática, sí que pertenece a
en Medio Oriente. Luego tenemos una presencia importante de refugiados, sobre todo venezolanos desplazados, que forman parte de una nueva categoría según ha decidido ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas que gestiona estas cuestiones. Colombia, que recibe a los venezolanos. Luego encontramos una presencia importante de refugiados en Pakistán, en Uganda, y recién en quinto lugar, con 1.100.000 personas, hallamos a Alemania, el primero de los países de Europa en la lista. Como vemos, quienes soportan las cargas de las personas que han debido vivir refugio, no encontramos mayoritariamente a países europeos. Sí encontramos a Alemania, y en el caso de la situación alemana, naturalmente hay como una especie de respuesta a lo que sucedió en otro momento histórico. Alemania, la sociedad alemana, el sistema político alemán creyó estar en deuda con otros colectivos procedentes de otros orígenes, porque en su día el mundo, la América Latina, la América anglosajona, otros países de Europa, el propio Medio Oriente, cobijó a muchos alemanes fundamentalmente de ascendencia judía. Interesantísima pregunta también esta. Existen convenciones a nivel internacional y a nivel regional. A nivel internacional tenemos la Convención de Naciones Unidas, que suele llamarse Convención de Ginebra, que se vincula al estatus de refugiado. Esta, en un inicio, solo protegía a personas que escapaban de ciertos procesos en Europa en determinado momento histórico, y luego se amplió la definición, incluyendo a quienes escapaban de otras regiones en otros momentos históricos. Pues bien, el refugio a día de hoy, como definición jurídica politológica, nace con esa convención y luego se va expandiendo, se va operativizando en distintos continentes de distinta manera. En el caso de América Latina existe lo que se llama Declaración de Cartagena, que gana en relación a lo que es la definición de la Convención de Ginebra, porque incluye el hecho que justifica acceder al estatus de refugio, el hecho vinculado a condiciones objetivas de la sociedad de la cual se escapa. En el caso de la Convención de Ginebra está estrictamente ligada a condiciones subjetivas. Se considera refugiado a quien tiene temor a perder su vida y otros bienes. América Latina da un paso adelante, en Europa hemos dado otro paso adelante con lo que es el sistema de Dublín. Nosotros tenemos a nivel de la Unión Europea como una especie de acuerdo estratégico que nos dice cómo actuar frente a la llegada de potenciales refugiados. Primero ellos son solicitantes de asilo y luego, si el asilo es concedido, pasan a la situación de refugio, que tiene unas reglas muy interesantes, como por ejemplo uno llega a determinado país y es ese país el que tiene que procesar la solicitud, y en principio será ese país en el que te vayas a quedar si tu solicitud es aprobada, pero tienes derecho, entre otras características, a irte a otro país si hay allí familia establecida cuando tú eres solicitante de refugio. ¿Cuál es el problema? Que ante crisis masivas de llegada de refugiados, o que en principio parecen masivas en comparación al momento previo, los países costeros o países que son dentro de la Unión Europea limítrofes con otras regiones son los que tienen mayor carga. Y la Unión Europea no ha estado a la altura de las circunstancias para que otros países soporten estas cargas. Entonces, en su día fue Grecia, fue Italia, y ahora nosotros tenemos aquí en España una situación especial en relación a Canarias. Vosotros sabéis, todos sabemos que Canarias es una comunidad autónoma española, pero desde el punto de vista geográfico está enfrente de África, forma parte de la geografía africana. Pues bien, hoy España, de alguna manera, no con la intensidad que se vio en el 15, en el 16, con Italia y con Grecia, está viviendo una situación similar. No hay una redistribución adecuada de personas que vienen a buscar oportunidades en Europa, no solo en España. Esta es su vía de entrada, pero no es en muchos casos el destino final que ellos desean. En relación a esto, es muy importante que comencemos a tratar el tema de la migración en términos genéricos, la cuestión puntual de los refugiados específicamente, con mayor seriedad. Europa tiene en todos sus países
un fallo estructural desde el punto de vista demográfico, porque las nuestras son poblaciones que van envejeciéndose de manera acelerada. Por tanto, para el sostenimiento de nuestros estados de bienestar, de nuestros sistemas de jubilación y de pensión, requerimos de nueva población que, si no nace aquí en Europa, pues bien, tendrá que venir de la mano de procesos migratorios de individuos con alta, baja o mediana calificación. Cuando los medios proyectan que la migración solo trae elementos negativos, naturalmente eso provoca temor. Todos tememos por una reacción natural de nuestra naturaleza psicológica, todos tememos a lo desconocido. Y cuando aquello que es distinto, desconocido, a la vez se muestra como peligroso, naturalmente esto genera malestar en determinados sectores sociales y circunstancias de rechazo. Ese rechazo puede llevar, por ejemplo, a que quienes llegan vivan de manera guetificada. Por eso son tan importantes las políticas de integración. Cuando llega un inmigrante económico o un inmigrante político, como puede ser un solicitante de asilo, a cualquier país del mundo, deben activarse un elenco de políticas públicas para que ellos prontamente se incorporen al sistema educativo, al mercado de trabajo, al sistema sanitario y, ¿por qué no?, luego de pasado cierto tiempo y de haber ellos expresado que quieren integrarse plenamente, convertirse en ciudadanos y tener también lo que son derechos políticos. Esto requiere otro tiempo, otro timing, porque también estas cuestiones son bidireccionales. No solo es la sociedad que acoge a aquella que debe adaptarse, sino, naturalmente, quien viene debe saber que las reglas de juego que deben respetarse son aquellas de la sociedad acogida. Los medios, si distorsionan estas imágenes, provocan fallos estructurales también en el diseño de estas políticas, porque las fuerzas políticas estarán moldeadas por ese temor que la sociedad civil expresa. Lamentablemente en Europa, pero no solo aquí, también en otras latitudes, como puede ser Estados Unidos o el Brasil de Bolsonaro, hay partidos políticos que construyen su poder a partir de criminalizar al extranjero, al inmigrante, también al refugiado. Entonces, se activan discursos en exceso nacionalistas, se hace creer que el inmigrante que viene de fuera solo provee malestar y no contribuye en nada, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, a el conjunto de ciudadanos que le acoge. Y pues bien, cuando los medios de comunicación reproducen en exceso esas posiciones, en ocasiones pueden estar incluso faltando a la verdad, y si faltan a la verdad, en ocasiones pueden incumplir cierta normativa, cometer algún tipo de delito. En los sistemas democráticos, todas las ideas pueden ser expresadas hasta tanto no se comete un delito, hasta tanto no se agravia a otro. Recordemos que el agravio tiene distintos nombres en distintos sistemas jurídicos, pero puede ser constitutivo de delito. Cuando un partido político, por el motivo que sea, ancla su mensaje para la construcción de poder, de eco electoral, en la criminalización del distinto, evidentemente tenemos un problema. No quiere decir que no deban escucharse ciertas voces que discutan cómo debe integrarse el foráneo. No, esto debe hacerse, es legítimo, pero no podemos equiparar a quien viene de fuera con un criminal, porque no nos gustaría que nos hicieran esto a nosotros en otros espacios. Recordemos que la sociedad española, por ejemplo, o la sociedad europea en general, nos vamos a centrar en la española, la ibérica, incluyendo los portugueses. Nosotros históricamente hemos expulsado más población que la que hemos recibido. Ha habido un único momento histórico que ha sido coincidente con la transición a la democracia, con el regreso a la democracia, un único momento histórico en donde esto ha cambiado. Hemos recibido más población de aquella que se expulsaba. Luego de la crisis del 2008, otra vez perdimos población. Pues bien, debemos tratar de ayudar a quienes vienen de fuera, siempre dentro del marco de la ley, como deseamos que apoyen y traten a los nuestros en otros escenarios. No solo existe legislación nacional que nos obliga a obrar de esta manera, sino que existe legislación internacional de la cual no podemos desligarnos.
podríamos hacerlo solo si denunciamos los tratados y pues bien, la figura del refugiado sería atendida, gestionada de otra manera. Y los medios de comunicación permanentemente lo que procuran es, algunos medios, aquellos que actúan con menor responsabilidad, lo que procuran es introducir estos temas que provocan un quiebre inmediato entre la izquierda, la derecha, como puede ser la llegada masiva de inmigrantes o la obligatoriedad o no de recibir refugiados y brindarles este estatus. Primero, como decíamos antes, solicitantes de asilo y luego consiguen el estatus de refugiado. Dicho esto, cuando los medios de comunicación reportan sobre cualquiera de estos temas, no de una manera completa, no de una manera acabada, no presentando aspectos positivos, negativos asociados a la migración, evidentemente acontece una tergiversación del proceso y eso provoca que los ciudadanos no cuenten con suficientes herramientas para entender lo que sucede. Recordemos que en las democracias es fundamental lo que los anglosajones llaman enlightenment, es decir, la ilustración. Y la ilustración le llega a los ciudadanos no solo por haber pasado por el sistema educativo, sino por la calidad de información que los medios de comunicación emiten, producen y emiten. Cuando los medios de comunicación se deslindan de esta responsabilidad, pues bien, los ciudadanos no están lo suficientemente iluminados para juzgar sobre la conveniencia o no para la sociedad toda de la llegada de X colectivo. Esto ha cambiado mucho. Es verdad que los medios de comunicación tratan de certificar con ciertos procesos y de garantizar la verdad incluida en lo que reportan, pero poco ayuda también con que hoy conviven los medios tradicionales, la televisión, los periódicos, la radio, aunque estos tres puedan tener presencia digital, con el social media. Entonces, aunque los primeros hayan avanzado muchísimo en responsabilizarse de aquello que transmiten y el nivel de fake news que un medio tradicional emite es más bien limitado, tenemos todo otro mundo en donde las regulaciones son escasas, van llegando de a poco, pero debemos reconocer que los legisladores occidentales aún tienen un hueco, un gap que atender en el social media, en donde muchas veces reina el que grita más fuerte.